Ahora vamos a ver las vías motoras o, bueno, vías descendentes o trayectos nerviosos descendentes, pero para ello tenemos que entender primero lo que es el sistema motor. Y entonces, para entender primero lo que es el sistema motor, tenemos que, o bueno, a mí me gusta enseñarlo haciendo un diagrama. Es decir, para que yo me pueda mover, o sea, para que pueda ejecutar un movimiento completo, tengo que entrelazar diferentes procesos o diferentes acciones, y todas al final se van a conjuntar para generar un movimiento total. Entonces, si lo vemos como a manera de ecuación, aunque no es una ecuación matemática exacta, ni siquiera, pero bueno, se ve, pues es como para ejemplificarles si yo pongo movimiento total, para mí el movimiento total, es decir, el conjunto de acciones, va a ser igual a la sumatoria de los siguientes procesos. Tengo que sumar tres procesos principales, que son, primero, la vía de planeación del movimiento fino, más la vía extrapiramidal, o lo que sucede después de hacer una vía extrapiramidal, más el resultado de lo que pasa después de que se genera la vía piramidal. Es decir, fíjense cómo aquí en esta ecuación, o en este componente, que repito, no es matemáticamente exacto, ni mucho menos pretendo hacerlo, pero es como la ejemplificación de los tres procesos que van a sucederse simultáneamente y que yo debo de entender. Es decir, van a estar interactuando o van a estar entrelazándose, primero una vía que planea las cosas, luego una vía el objetivo de la vía de planeación de movimiento fino, que tiene un nombre muy largo, que el nombre largo es córtico, ponto, dento, rubro, tálamo, cortical. Ahorita lo van a entender, o sea, es un nombre largo, pero lo van a entender, es por donde va haciendo los relevos, es córtico, ponto, dento, rubro, tálamo, cortical. O sea, es un ciclo de relevos desde que nace la idea del movimiento hasta que llega la respuesta del cerebelo a la corteza cerebral de cómo hacer ese movimiento. Y a partir de esta vía de planeación de movimiento se desprenden, o sea, el objetivo de esta vía de planeación del movimiento es generar la idea y obtener la información necesaria de cómo realizar ese movimiento total. Aquí, cuando se activa esta vía, no hay ningún movimiento todavía, solo es la información o los detalles técnicos de cómo hacer o cómo gestionar el movimiento. Y va a ser la comunicación, o el objetivo de esta vía de planeación de movimiento fino. Su objetivo es comunicar la corteza cerebral motora, que es la que toma la decisión de hacer un movimiento, con el cerebelo, que es el cerebelo, es donde está guardado o almacenado toda la información motora. Entonces, cuando el cerebelo es requerido por la corteza o sea, la corteza le dice al cerebelo, oye, necesito moverme de tal manera, el cerebelo va a recopilar toda la serie de movimientos que necesitamos hacer para ejecutar eso que pidió la corteza. Y entonces el cerebelo va a sacar esa información
y va a desencadenar primero las vías extrapiramidales o vías de movimientos gruesos que van a preparar al cuerpo ya para cuando llegue la información a la corteza pueda desencadenarse el movimiento fino. Entonces, así es como interactúa estas vías del movimiento. Entonces, así es como, vamos a hacer un ciclo con la vía de planeación del movimiento para que entiendan cómo se desprende esto. Si nosotros generamos o desprendemos esta ecuación en el ciclo de vía de planeación del movimiento fino, vamos a ver qué sucedería de la siguiente manera. Es decir, la vía va así: córtico, y luego ponto, y luego dento, y luego rubro, y luego tálamo, y al final cortical, regresa. Pues como te dije, es un ciclo. Entonces, córtico, ponto, luego del puente se debe de conectar con el núcleo dentado, y del núcleo dentado se va hacia otra parte, aquí se deriva, pero ya no queda en el nombre, que es corteza, pero cerebelosa, y después de aquí ya regresa al núcleo rojo. Todos estos son núcleos donde va haciendo relevo, y del núcleo rojo se va hacia el tálamo, y del tálamo se va hacia la corteza, o regresa a la corteza. Así es el ciclo. Este ciclo es la vía de planeación del movimiento fino. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense cómo está. Les digo que el objetivo de la vía de planeación del movimiento fino es comunicar a la corteza cerebral, este córtico es de corteza cerebral, con la corteza cerebelosa. Ya que la corteza cerebral es la que decide hacer un movimiento. Y la corteza cerebelosa es la que tiene la información guardada, es como el disco duro externo de la corteza cerebral, donde se almacenan todos los movimientos que aprendemos a hacer en toda la vida. Entonces, obviamente necesita llegar de la corteza cerebral a la corteza cerebelosa de alguna manera. Entonces, los relevos que va haciendo, y ojo, aquí hay una premisa muy importante. Todo en el sistema nervioso está cruzado, es decir, mi hemisferio cerebral o de la corteza cerebral del lado izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Pero aquí hay una premisa muy importante que tienen que tomar en consideración. El cerebelo no está cruzado, es decir, la información motora que le corresponde al lado derecho del cuerpo está en el cerebelo del lado derecho, y la información del lado izquierdo pues está en el lado izquierdo del cerebelo. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que la corteza cerebral del lado derecho quiere mover el lado izquierdo del cuerpo. Bueno, va a controlar el movimiento del lado izquierdo porque está cruzado la información. Pero para sacar la información, la corteza del lado derecho se tiene que comunicar con la corteza cerebelosa del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es donde está almacenada la información de cómo mover el lado izquierdo del cuerpo, y el cerebelo del lado izquierdo se lo tiene que regresar a la corteza derecha para poder hacer ya el movimiento. Esto ahorita que lo representemos en el dibujo va a quedarles más claro, pero la premisa es siempre, todos los movimientos que aprendí a hacer con mi lado izquierdo del cuerpo están en el cerebelo izquierdo, aunque el que decide moverlos va a ser la corteza cerebral del lado derecho.
¿sí? Y así viceversa para el otro lado. Entonces, fíjense, la corteza cerebral toma la iniciativa o la decisión porque analizó el entorno de que necesita mover el cuerpo. Entonces tiene que preguntarle a la corteza cerebelosa. Entonces manda la pregunta hacia el puente, o sea, llega hacia los núcleos pontinos. Ahí se mete hacia... ven que casi todas las aferencias que vimos de grácil, cuneiforme, espino talámico llegaban al tálamo y de ahí se conectaba con la corteza. Bueno, pues el cerebelo también tiene su, por así decirlo, el núcleo al que llega antes la información, antes de entrar a la corteza. En este caso, el similar del tálamo, que es a la corteza, es el núcleo dentado. Entonces, los núcleos pontinos se comunican con los núcleos dentados y este ya se va a la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa busca en sus archivos cómo mover al cuerpo, aparte se apoya con la propiocepción inconsciente que ya le está llegando de la médula espinal, de los fascículos espinocerebelosos, y entonces saca un paquete de información. Este paquete de información contiene dos cosas que son interesantes. Contiene, por un lado, o sea, ya cuando llega el núcleo rojo, o sea, la corteza cerebelosa saca un paquete de información. En azul vamos a poner que es la vía extrapiramidal, o son las vías extrapiramidales, y en rojo es la información de la vía piramidal, o sea, de movimiento fino. Entonces, estos dos paquetes de información van a acabar en dos sitios diferentes. Es decir, cuando llega lo que pasa en esta mitad del ciclo es la corteza cerebral le va a preguntar al cerebelo cómo le puedo hacer para moverme. El cerebelo, la corteza cerebelosa, va, con la información que tiene de propiocepción, va a sacar un paquete de información que contiene estas dos partes, que contiene los movimientos gruesos y los movimientos finos. Entonces, este paquete de información, primero, o sea, van a salir juntos, pero este paquete de información, que es de movimientos gruesos, al llegar al núcleo rojo que está en el mesencéfalo, lo que va a pasar con ello es que va a empezar a desprender a mis vías extrapiramidales, es decir, de aquí empieza a desprender las vías extrapiramidales para que empiecen a preparar al cuerpo. Entonces, vías extrapiramidales. Vean cómo aquí todavía la corteza ni siquiera sabe cómo moverse, pero el cuerpo ya se está preparando para el movimiento. Y la otra fase de esto es que este movimiento fino avanza igual hacia el núcleo rojo, pasa por el tálamo y cuando llega nuevamente a la corteza cerebral, entonces lo que va a hacer es que la corteza cerebral va a desprender a la vía piramidal y completa el movimiento. Entonces vean cómo interactúan la planeación más el acomodar el cuerpo con las vías extrapiramidales más el movimiento fino que tiene el final de la vía. Entonces la corteza le pregunta al cerebelo cómo hacerle, el cerebelo da estos dos paquetes, en su trayecto se empieza a preparar el cuerpo y continuando, cuando ya llega a la corteza, se desprende la vía piramidal o vía corticoespinal o vía del movimiento fino. Entonces, si nosotros esquematizamos a la vía de planeación del movimiento fino en este esquema, lo primero que tenemos que hacer es agregarle varias estructuras antes. Entonces, vamos a imaginar que la corteza del lado derecho quiere mover, imagínense que aquí está un dedo, quiere mover el dedo de la mano izquierda, porque recuerden que siempre es cruzado, ¿no? Entonces quiere mover este dedo.
Entonces, la información de cómo mover este dedo está almacenada en el cerebelo de este lado. Entonces, lo primero que tenemos que ejemplificar, aquí estoy poniendo una serie de puntitos en el puente que son los núcleos pontinos, ¿ok? Luego, acá voy a poner, antes de la corteza cerebelosa, al núcleo dentado. No quiere decir que no exista del otro lado, pero ahorita estamos armando esta vía de planeación de este lado. Y arriba, en el mesencéfalo, voy a poner dos núcleos en color rojo, porque así se ven, que se llaman núcleos rojos, ¿ok? Entonces fíjense cómo va la vía de planeación del movimiento fino. Como les dije, la corteza cerebral del lado derecho decidió que quería mover este dedo del lado izquierdo. Por lo tanto, le tiene que preguntar al cerebelo del lado izquierdo cómo hacerle. Y el cerebelo no le va a contestar a la corteza izquierda, sino le tiene que contestar al que le preguntó. Entonces, fíjense cómo va la vía. Nace de la corteza la idea. Entonces, va a bajar, va a pasar por la cápsula interna, o sea, región subcortical, cápsula interna, el pedúnculo cerebral en el mesencéfalo, y va a llegar a los núcleos pontinos de este lado. Por eso es córtico, ponto. Y luego, como les dije, todo en el sistema nervioso se va a cruzar. Entonces, de estos núcleos pontinos, se cruza a los del otro lado, córtico, ponto, ¿no? Entonces ya se cruzó, pues se tiene que cruzar porque la información está de este lado. Por eso tiene que cruzar. Y luego, de aquí, va a preguntarle, o bueno, va a llegar al núcleo dentado, a hacer relevo en el núcleo dentado. Córtico, punto, dento. Y el núcleo dentado va a decir, ok, es pregunta de la corteza, yo le voy a decir a mi jefe, por así decirlo, a la corteza cerebelosa, oye, jefecito, ¿cómo le hago para atender esta solicitud de la corteza? Entonces, córtico, punto, dento, y ya llega a la corteza cerebelosa. Hasta esa parte es la fase que en el esquema anterior le poníamos que la corteza le hace una pregunta a mi cerebelo de cómo mover las cosas. Entonces aquí, en esta parte de la vía de planeación del movimiento, le está preguntando a la corteza cerebral, a la corteza cerebelosa, cómo hacerle. Pero a la corteza cerebelosa, pues contralateral, porque ahí es donde está la información que le interesa. Entonces aquí pasan dos cosas. De la corteza cerebelosa, lo que va a pasar es que sale, primero, esta que voy a poner en azul, el paquete de información que, vean cómo hace relevo en los dos núcleos rojos, y de aquí, y de otros lados, de otros núcleos, o sea, de los núcleos rojos, de los núcleos olivares, de los núcleos vestibulares, y de la región tectal, o sea, de esos cuatro núcleos, aquí solo te represento núcleos rojos, pero va este cable azul se va a diferentes lados, y entonces, o sea, va a hacer relevo en diferentes lados, y de ahí se van a empezar a desprender las vías extrapiramidales, que ya vimos que son estas cuatro: tecto espinal, olivo espinal, rubro espinal y vestíbulo espinal. Entonces, este cable, pues aquí estoy representando rubro espinal, pero por ejemplo, si se fuera más para acá sería tecto espinal, si se fuera más para el puente sería olivo espinal, y si también en el puente están los núcleos vestibulares. Entonces, depende de dónde llegue, es la vía extrapiramidal que nace. Pero aquí fíjense cómo de aquí ya nacen las vías extrapiramidales hacia abajo,
en ambos lados. ¿Por qué? Porque igual y necesito preparar el cuerpo, o sea, el movimiento final es mover el dedo, pero igual acá la vía extrapiramidal activa un músculo al deltoides para extender, para abducir el brazo, y acá mueve una pierna para poder alcanzar, no sé, lo que haya decidido el cerebelo que es lo correcto, y entonces ya empiezan a activarse las vías extrapiramidales, ¿no? Estas son las vías extrapiramidales. Vean cómo la corteza cerebral todavía no sabe cómo mover y ya se está preparando el cuerpo previamente. El otro paquete de información que saca la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, es el que se va hacia igual los núcleos rojos, hace relevo, de los núcleos rojos se va al tálamo y del tálamo regresa a la corteza. O sea, hizo este loop. Se va también al otro lado de la corteza, pero solo a manera informativa, o sea, para que la otra corteza sepa lo que está haciendo la del lado derecho. Pero bueno, llega hasta este lado, entonces aquí ya sabe la corteza que mover o cómo mover este dedo. Pero fíjense cómo ya se movió todo lo demás del cuerpo, y ya una vez que sale, o ya una vez que llega la información motora de movimiento fino acá, pues la corteza ahora sí ya va a desprender la que se llama la vía piramidal. ¿Por qué vía piramidal? O también llamada córtico espinal, porque sale de las capas 3 y 5 de la corteza cerebral, que es, recuerden que tiene 6 capas histológicas la corteza, y la capa 3 y 5 es la que tiene las neuronas piramidales, que son las que controlan los movimientos. Entonces, fíjense, aquí lo voy a superponer, pero ya después lo voy a hacer. Esta es la vía córtico-espinal, la que van a trazar en sus esquemas, pero aquí se la voy a superponer. Entonces, ya que llegó aquí, la secuencia es, nace la vía córtico-espinal. Entonces, fíjense cómo viaja por la región subcortical, pasa por la cápsula interna, pasa por el mesencéfalo, pero aquí como están los núcleos pontinos tiene que esquivarlos. Entonces en el puente la vía córtico-espinal se abre, luego se vuelve a juntar, y en el esquema te puse estas líneas. Esto, que nunca se los había mencionado en una clase previa, se llama decusación de las pirámides. Y este es un sitio de referencia que está en la médula oblongada muy importante, porque aquí va a pasar algo muy interesante. La vía córtico-espinal, el 80%, bueno, depende de la literatura, pero vamos a dejarlo que el 80%, si hay alguna literatura que lo maneja 80% y 20% o 90%, 10%, pero bueno, para mí vamos a dejarlo en 80%. El 80% de todos los cables que vienen de la vía piramidal se van a cruzar aquí y van a bajar a la médula espinal. O sea, vienen acá. El tracto córtico espinal lateral viene en esta zona. Una vez que ya llega al nivel medular, donde está el nervio que va a salir para inervar este dedo, los cables que vienen acá se meten en la sustancia gris para activar a la neurona que está aquí, y de aquí ya sale el nervio espinal, es decir, se mete a la sustancia gris y ya sale el nervio espinal para mover el dedo. Esto es el 90% o el 80%, según la literatura, de las fibras viajan por el tracto córtico espinal lateral. Solo el 20% de fibras se mantienen de manera ipsilateral en el tracto córtico espinal anterior. Y si es necesario, y este 20% solo actúa a nivel cervical, no continúa el córtico espinal anterior en un nivel más inferior, solo a nivel cervical.
Entonces, si es a nivel cervical, por ejemplo, en el dedo, pues se aplica. Entonces, cuando llega acá, ya se mete, activa nuevamente y también da sus fibras para mover el dedo. Entonces, lo que haría sería esto. Se mete, se cruza y ya. Es por eso que, por ejemplo, la gente que tiene una lesión medular, hablando de la vía córtico-espinal, puede llegar a mover el dedo o puede llegar a mover un poquito el cuello, porque tiene este 20% de fibras que pueden llegar a rehabilitarse si se lesiona el córtico espinal lateral. Ya no puede ejecutar todos los movimientos, y esto hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo le manejamos la información a los pacientes, ya que, por ejemplo, tienen la esperanza de que, como ven que después de mucha rehabilitación empiezan a mover un dedo o el cuello, piensan que van a recuperar la función motora, pero en realidad ya no la van a recuperar. Es porque tienen o tenemos este 20% de reserva, pero ya no es el 80% de fibras. Entonces hay que ser cuidadosos con esto. Y entonces así es como interactúan toda la vía de planeación del movimiento con las vías extrapiramidales más la vía piramidal. Si ya dibujamos entonces de manera solitaria la vía córtico-espinal, o también llamada vía piramidal, entonces va a iniciar, recordemos cómo está el homúnculo, se va a iniciar en el área 4 y 6 de Brodmann, que está en el giro precentral del lóbulo frontal. Ahí es donde va a iniciar, una vez que ya recibió toda la información de la vía de planeación, la información de movimiento fino. Entonces, pues ya, si por ejemplo es de la cabeza, pues nacerá por aquí la idea, si del cuello, si es del tronco, extremidad superior, abdomen, pelvis, pierna, pie. O sea, depende de qué parte sea. Recuerden, el homúnculo va a nacer de esta zona. Entonces, por eso se llama corona radiada, porque pues hay cables de todas las partes del cuerpo que están organizadas. Entonces son un montón de cables. Estos cables pues tienen que pasar por la cápsula interna que está aquí. Entonces pues todos estos cables se compactan, o sea no se unen, pero se compactan, y entonces ya viajan juntitos todos por la cápsula interna. Luego se meten al mesencéfalo, vienen todos los cables, o sea son un montón de cables, y aquí en el puente tienen que esquivar a los núcleos pontinos. Por eso la vía córtico-espinal de estar toda juntita acá, todos los cables juntos en esta zona, se juntan, se tienen que abrir para esquivar los núcleos pontinos. Y una vez que unes los núcleos que esquivan a los núcleos pontinos, entonces ya se unifica y el 80% se cruza en la decusación de las pirámides y se va hacia la médula espinal. O sea, en la médula espinal está recorriendo el cordón lateral dorsal. Cuando ya llega al nivel que requiere, entonces se mete a la sustancia gris, activa a la neurona que está acá, y esta neurona saca el nervio espinal para dar la inervación al músculo correspondiente. Entonces el 80% o 90%, depende de la literatura que consultes, se cruza en la decusación de las pirámides a nivel de la médula oblongada. Y solo el 10% se queda ipsilateral, pero al final se tiene que cruzar. En algún momento 10 o 20%, dependiendo de la literatura. Entonces, esa va por aquí, por el cordón anterior, que es la vía córtico-espinal anterior, y ya cuando llega al nivel medular,
se mete a la médula espinal, activa la neurona y ya sale el cable, el nervio espinal, para la inervación de ese sitio. Entonces así es como se distribuye la vía piramidal o vía córtico-espinal. Y se llama córtico-espinal porque nace en el área 4 y 6 de Brodmann, pero recuerden que la corteza tiene 6 capas, así concéntricas, 3, 4, 5, 6, y entonces en la capa 3 y en la capa 5 hay neuronas que se llaman neuronas piramidales, aquí y acá, y entonces de acá salen los axones para formar esta vía córtico-espinal, por eso se llama también vía piramidal, porque se desprende de las neuronas piramidales de la capa 3 y 5 de la corteza cerebral. No se confundan capa 3 y 5 con área 4 y 6 de Brodmann. Son diferentes. Entonces, lo que les acabo de esquematizar ya en un esquema de libro, podemos ver cómo aquí está el homúnculo y cómo están las diferentes regiones del cuerpo representadas en este homúnculo. Esta área es el área 4 y 6 de Brodmann. El giro es el giro precentral del lóbulo frontal. Entonces vean cómo de aquí surge la idea. Cada región tiene su cable que va a pasar por la región subcortical. Todos se van a juntar en la cápsula interna. En el mesencéfalo pasan por el pedúnculo cerebral. O sea, ya cuando veamos mesencéfalo y eso en su apunte, ya podrán ir complementando más por dónde van pasando. Ahorita en la médula espinal pues ya sabemos por dónde. Pero bueno, en el mesencéfalo pasan por el pedúnculo cerebral. En el puente pasan esquivando los núcleos pontinos en una región que se llama región basilar del puente. En la médula oblongada pasan por una región de la médula oblongada llamada pirámides, y vean cómo se cruzan en las pirámides. El 80% viaja por el cordón lateral dorsal, y cuando ya llega al sitio específico se mete a la sustancia gris y ya sale la motoneurona, o bueno, sale el axón para el control, y un 10% o 20% viaja por el por el cordón anterior, formando el tracto córtico-espinal anterior, y cuando llega al nivel medular, pues ya se mete a la sustancia gris del nivel medular que necesita, y sale igual la motoneurona. Así es entonces como se maneja, o bueno, este es el esquema ya del libro de cómo va la vía córtico-espinal, ¿no? A diferencia, bueno, de mi esquema, pero bueno, es como el desarrollarles este esquema en ya el esquema del libro. Antes de pasar a los reflejos de la médula espinal, o sea, que son motores, las 4 vías extrapiramidales van a hacer diferentes funciones. En los libros algunas están bien documentadas, otras dicen que no están bien estudiadas, pero más o menos lo que se sabe o lo que se ha estudiado es lo siguiente. Ahorita hay un video, un GIF en las redes sociales que está o sea, que te ponen a ver a un pitcher que está lanzando una pelota hacia el bateador la batea, y entonces la pelota sale hacia atrás y como si viniera hacia tu pantalla, y entonces tu reacción cuando no has visto el video por primera vez es asustarte y pues tirar el teléfono o dar una reacción más gruesa, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de una de las vías extrapiramidales. O sea, cuando tú, y de hecho se ve una donde uno de las personas que está viendo este video tira su café y ladea la cabeza. Entonces, ante ese estímulo visual que está viniendo la pelota, a pesar de que es una pantalla, como la corteza cerebral
no analiza que es una pantalla. O sea, cuando ya sabes qué es el video, pues ya sabe la corteza que no va a pasar nada. Pero la primera vez que lo ves, es un reflejo y todavía no llega el análisis a la corteza cerebral, lo que está pasando es que esa información que está dando el ojo, una parte se va hacia la corteza cerebral para ser interpretada y la otra se va hacia una región que se llama área tectal, que está en el mesencéfalo, donde están unos núcleos que se relacionan con la vista. Y entonces cuando llega esa información de que hay un objeto, un proyectil dirigiéndose hacia tu cabeza, esa vía extrapiramidal te ayuda a mover el cuello o ajustar la postura para que ningún proyectil te llegue hacia la cabeza o te vaya a pegar directamente. Entonces la vía tectoespinal y la vía olivoespinal acomodan o hacen movimientos gruesos del cuello principalmente y del cuerpo en segundo plano ante un estímulo visual, y el ejemplo perfecto es el meme o este video, este GIF que sale en las redes sociales. Y luego, por ejemplo, imagínate, para explicar las otras dos vías extrapiramidales, que son la vía rubroespinal y la vestíbulo espinal, imagínate que vas caminando y te vas a caer y pones cámara lenta en los movimientos que haces. Lo primero que tratas de hacer es aumentar, o sea, ya estás perdiendo el equilibrio, entonces estás tratando de mantener tu punto de sustentación. Lo que haces es, lo que haces primero es, o sea, mantener tu línea de equilibrio, entonces activas la vía rubroespinal, es decir, activas músculos flexores para hacerte chiquito y mantener recto tu punto de equilibrio. Si eso no es suficiente o eso no es para mantenerte en equilibrio, entonces se hace lo contrario, se activa la vía vestíbulo espinal en donde extiendes los brazos, es decir, inhibes a los músculos flexores y facilitas la función de los extensores para aumentar tu punto de sustentación y que por gravedad te mantengas. Entonces, la rubroespinal activa flexores e inhibe extensores, la vía vestíbulo espinal inhibe flexores, activa extensores. Si no funciona eso, entonces, y ya te estás cayendo y tu cabeza va directamente hacia el suelo, entonces la vía tectoespinal y la olivoespinal, como ya el suelo se está acercando hacia tu cabeza, entonces hace que acomodes el cuello para no pegarte en la cabeza, en la cara, y luego ya si te da tiempo, activas vía piramidal, metiendo las manos pues para tratar de contener el impacto. Entonces, las vías extrapiramidales son estas vías reflejas que te ayudan a mantener la postura o a estos reflejos que tienes en el cuerpo. Y entonces eso es lo que va a generar que puedas, y se pueden entrenar. Por ejemplo, los actores de películas que están encargados de hacer piruetas y que se van a resbalar y que hacen la pirueta y giran y caen así perfectamente, bueno, se pueden entrenar las vías extrapiramidales. Eso es lo que hace un gimnasta, por ejemplo, o un actor secundario un actor que dobla a un personaje principal en las escenas de peligro. Obviamente nosotros tenemos funciones así por default que van a funcionarnos, ¿no? Entonces yo no puedo dar piruetas al caerme. Y por eso se pueden entrenar estas vías extrapiramidales. Como parte del sistema motor, aunque es de reflejo, que vimos un poquito ya cuando vimos dolor y temperatura, lo que está pasando en cuanto a los reflejos, estos son los tres tipos de reflejos que vamos a estudiar que se dan en la médula espinal. El primero de ellos es el reflejo de estiramiento, que es el que pasa, por ejemplo, cuando te quemas, que es solo hay activación de 2 neuronas, o por ejemplo, cuando tú le pegas a un tendón, tiene receptores a estiramiento, y entonces el músculo se va a proteger
ante el estiramiento haciendo una contracción. Aquí en este tipo de reflejo de estiramiento solo intervienen dos neuronas y entonces este es el reflejo que se genera cuando tú exploras los reflejos. Entonces vean cómo aquí está el reflejo, bueno, aquí está el uso muscular. Cuando lo golpeas, manda una aferencia por el nervio propioceptivo hacia la médula espinal, este sería el nervio espinal sensitivo, aquí está el ganglio, se mete la sustancia gris y esto se activa la motoneurona y sale el nervio motor para dar una orden, ¿no? Entonces ese es el reflejo de estiramiento. Luego, por ejemplo, aquí puedo ver, ¿no? El uso neuromuscular a la aferencia, se activa la neurona eferente y ya se activa en la placa neuromuscular el músculo. El otro reflejo con el que puedo contar es un reflejo llamado reflejo gamma, que está controlado por fibras descendentes o, por ejemplo, por estas vías descendentes, tanto la córtico espinal, la retículo espinal, la vestíbulo espinal, que son las que activan unas neuronas que se llaman gamas, y estas son las que por ejemplo, este reflejo gamma lo que hace es, por ejemplo, imagínense un halterófilo, una persona que carga peso, uno que carga peso en las Olimpiadas, ¿no? Unas pesas. Entonces, lo que pasa con esto es que vamos a imaginarnos que, y si han visto las competencias olímpicas, cuando están cargando así más peso para vencer un récord olímpico, hay una lucha interna entre el reflejo gamma y la corteza. Es decir, la corteza cerebral, su interés es batir el récord olímpico, pero sus músculos están tratando de defenderse mediante este reflejo gamma para no romperse por tanta tensión muscular del peso excesivo que están cargando. Entonces, inclusive llegas a ver cómo cuando ya de plano no aguanta el peso, como está haciendo la fuerza necesaria para hacerlo, pero este reflejo hace que suelten la pesa de inmediato para que no se rompan las fibras musculares. Es decir, esto se ve aquí, se ve así. Entonces, está el uso neuromuscular mandando la neurona, aquí está la aferencia, y la eferencia es lo que liberará acá, pero vean cómo aquí interactúa unas fibras de un tracto descendente, donde puedes, por ejemplo, entrenarlo para vencer este reflejo, para inhibirlo, y así poder lograr el récord olímpico, ¿no? Entonces el reflejo gamma. Y finalmente el reflejo flexor es donde aquí participan tres neuronas, que son las que como el que vimos al principio cuando hay dolor, es decir, viene la terminación cutánea, aquí se distribuye el estímulo en las láminas de Rexer y ya se da el estímulo al final para contraer la zona afectada. Es decir, aquí vemos cómo está y estos son los dos reflejos que les había mencionado. El reflejo flexor, vean cómo me lesiono en la mano, me manda la aferencia, se hace la polisinapsis adentro de la sustancia gris y se inhiben los extensores y se excitan los flexores para retirar la mano. En caso de ser necesario, lo que puedo hacer es, del otro lado, hacer lo contrario, inhibir a los flexores, aquí está el bíceps, y excitar al tríceps para hacer o retirar el estímulo doloroso, que es el reflejo extensor cruzado. Entonces, con estos son los tres reflejos que puedo estudiar: el de estiramiento, que es cuando le pegas a los usos neuromusculares con un martillo; el flexor y el extensor cruzado, que son los que suceden que cuando explicamos en el video de vías ascendentes, el de dolor y temperatura; y el gamma, que es el que puede ser controlado, es para la tensión muscular, que puede ser inhibido por vías descendentes
de la que vienen de la corteza cerebral.